Petróleos Mexicanos está constituido, seguramente ustedes lo saben, por 4 organismos subsidiarios con autonomía jurídica, que son Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Pemex es una de las empresas más importantes del mundo. Es el 4º productor de aceite crudo, es el 13º país en términos de reservas de aceite y es el 15º productor de gas. Es la empresa más importante del país, sin lugar a dudas, aportando en buena medida cerca del 40% del ingreso federal, con ingresos el año pasado que superaron los 114,000 millones de dólares. De estos 4 organismos, el más importante en términos de contribución al ingreso es Pemex Exploración y Producción, que es donde inicia todo el proceso de la cadena de hidrocarburos, con ingresos el año pasado por 83,000 millones de dólares, de los cuales se pagaron, pues ustedes lo ven en la pantalla, una buena cantidad de impuestos. O sea, prácticamente todo lo que trabajamos lo hacemos en función de que Pemex es el encargado de administrar los recursos del país. Todos los mexicanos somos los dueños de esos recursos, entonces Petróleos Mexicanos, sus ingresos se los entrega el gobierno federal pues para el desarrollo del país. Entonces, estamos hablando de una empresa muy importante y aquí no quisiera detenerme mucho, pero esta gráfica nos muestra cómo ha evolucionado la producción de hidrocarburos líquidos en México desde que se fundó Petróleos Mexicanos, se formó en 1938. México fue antes de 1938 un país muy importante, llegó a ser el 2º productor mundial de petróleo. Y bueno, después de todos los problemas que ustedes ya saben en la historia, se decide expropiar la industria petrolera y Pemex inicia Petróleos Mexicanos su actividad con producciones relativamente modestas del orden de los 300,000 barriles que venían fundamentalmente de las áreas de Veracruz y de Tamaulipas, en lo que se conoce como la Faja de Oro, el área de Poza Rica, que son las áreas que dieron origen a la industria petrolera ya formal en este país. Con la incorporación de nuevas tecnologías en su momento, los geocientíficos localizan la posibilidad de encontrar grandes estructuras de hidrocarburos en el sureste del país, particularmente en los estados de Tabasco y de Chiapas, y se descubre lo que se conoce como el Mesozoico Chiapas-Tabasco, con el cual pues empieza a subir la producción de manera importante. Esto marca un parteaguas en la tecnología de la industria porque esos yacimientos son que se conocen como naturalmente fracturados, la mayoría de ellos, los cuales impusieron y siguen imponiendo un reto muy especial en la industria al no encontrarse muchos yacimientos de ese tipo en el mundo. Posteriormente, y contrario a la leyenda del pescador, los geólogos mexicanos también y los geofísicos habían también identificado la existencia o la probable existencia de acumulaciones de hidrocarburos en el mar, en aguas someras. Y bueno, a partir del trabajo dedicado del grupo de especialistas se descubre la sonda de Campeche, que es el área productora costa afuera en aguas someras más importante del mundo desde 1979, cuando inicia su explotación. Y se descubre, entre otros, el gigante, el complejo de yacimientos gigante en el mundo, conocido como Cantarell, el 6º más grande en el mundo y el 2º más grande de su tipo. La producción de Cantarell, también con el esfuerzo de los técnicos mexicanos, manda a las nubes la producción de hidrocarburos del país hasta alcanzar valores superiores al 1,000,000 de barriles diarios, y se sostiene una plataforma de producción con el desarrollo de varios campos, tanto terrestres como marinos, y a partir de una segunda etapa de reactivación de Cantarell, que ocurre a finales de los 80s y 90s, se instrumentan otro tipo de tecnologías que hacen que la producción siga creciendo y se llega a obtener el máximo histórico en el país de casi 3,4 millones de barriles diarios de petróleo en el 2004. A partir de ese momento, dado que las reservas son recursos no renovables, pues viene la caída de Cantarell y como consecuencia la caída de la producción nacional, que toca fondo, digamos, hace algunos años,
y nos enfrentamos a una serie de retos nuevos para estabilizar la producción y para plantear opciones que permitan su crecimiento. En este momento la producción lleva 3 años estable y estamos ya empezando a crecer de nueva cuenta con el desarrollo de muchos otros campos. Les quiero comentar que la caída de Cantarell fue muy importante por el nivel de producción. Cantarell llegó a producir más de 2 millones de barriles diarios, un solo campo petrolero, y cuando empezó la caída, México incrementó en 3 años su producción en 700,000 barriles, cosa que no se hizo en ninguna otra parte del mundo. Y esto fue pues gracias a la intervención de los equipos multidisciplinarios, no solamente de ingenierías petroleras, ciencias de la tierra, sino de todas las ingenierías y de todas las profesiones que participan en los proyectos y en los grupos multidisciplinarios de PEP. Entonces, seguimos siendo una empresa muy fuerte en términos de producción, como veíamos, la 4ª productora del mundo, y bueno, pues como Petróleos Mexicanos, pues la empresa más importante del país y sin duda una de las más importantes del mundo. Por otro lado, quisiera comentarles que mucho se ha dicho y mucho han leído ustedes de que el petróleo se va a acabar, y pues pareciera que no mucho. En esta gráfica, no alcanzo a verla muy bien, pero en la primera columna tienen ustedes al fondo el total de lo que se ha producido desde 1938 a la fecha, que son poco más de 53,000 millones de barriles de petróleo. Eso es lo que se ha producido desde que Petróleos Mexicanos fue formado. Y esto ha sido el producto de la extracción de las áreas que están marcadas en el mapa a la izquierda de la tabla. En este mapa se ilustran las cuencas sedimentarias donde se localizan los hidrocarburos en México, que todos están asociados al Golfo de México. Están ilustradas las cuencas terrestres, pero estamos en el proceso de explorar el mar y sobre todo en la parte profunda, y sabemos ya, y ustedes lo han leído seguramente, de los resultados recientes donde ya empezamos a hacer descubrimientos en mar. En la siguiente columna están las reservas totales que tiene México en este momento, reservas que están ya probadas, que son probables y posibles. Esto es, reservas que son susceptibles de ser producidas en este momento, las que están en programa de ser producidas y las que están pendientes de que se realice cierta actividad para poderlas convertir en reservas. Si hiciéramos una analogía con una planta productora de vehículos, por ejemplo, las reservas probadas pues serían equivalentes a los carros que ya están en las agencias. Las probables son las que están saliendo de la línea de producción y las posibles son todos aquellos materiales que están esperando entrar en la etapa de producción, pero que ya se tienen en inventario. Como ustedes ven, reservas probables son un poco más de 43,000 millones, que son pues más o menos el 80% de lo que ya se produjo de 1938 a la fecha. Y en la siguiente columna se tienen los recursos prospectivos. Estos son las posibles reservas que se conoce que existen en áreas que todavía están sujetas a la exploración, pero por analogías y por estudios se anticipa que pueden existir. Un poco lo que en alguna administración se habló del tesoro. El tesoro representa más de 100,000 millones de barriles, equivalente al doble de lo que se ha producido de 1938 para acá. Entonces, el petróleo en México es y seguirá siendo una fuente muy importante de proyección de la industria energética del país, y bueno, pues vamos a tener industria petrolera por muchos años. Eso no quiere decir que soslayemos el hecho de que hay que acelerar también el desarrollo de energías renovables, energías alternativas. Sin embargo, quería pues dejarles claro a todos ustedes, muchachos, que México es un país bendecido por recursos materiales. En México están varias de las cuencas más prolíficas del mundo y los recursos se siguen descubriendo todos los días. A la izquierda tienen ustedes un mapa de cómo estamos organizados en PEP. Estamos organizados en 4 regiones. La región norte, que es productora fundamentalmente de gas en el norte del país. La región sur, que es productora de crudo ligero y gas en buena medida. Y las 2 regiones marinas, la región marina noreste, que es la que tienen en azul claro,
que es la de mayor producción en el país actualmente y desde hace muchos años. Produce fundamentalmente crudos pesados, y la región marina suroeste, que es la que está en azul más oscuro, que produce crudo de mayor calidad, crudo ligero y gas y condensado. Ahora, todo eso, la producción, las actividades de exploración y producción no serían nada si no nos apoyáramos en cuatro pilares fundamentales. Independientemente de que necesitamos los recursos para operar, nosotros tenemos muy claro que hay cuatro factores fundamentales en el desarrollo de la empresa actual y sobre todo su proyección y sustentabilidad a futuro. Es la gente con la que contamos, las tecnologías con las que operamos, los procesos que seguimos para llevar a cabo nuestras prácticas y la manera como administremos el conocimiento en la empresa. Son las partes fundamentales para que la producción se siga dando, para que las reservas se sigan encontrando y para que el abasto de energía en el país siga garantizado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de un proceso que le llamamos nosotros cadena de valor. En el caso de Pemex Exploración y Producción, los trabajos empiezan con una fase exploratoria, como lo ven ustedes ahí en color azul, que parte de una fase de evaluación del potencial, que es cuando se empieza a vislumbrar dónde puede haber hidrocarburos. Se avanza con la perforación de algunos pozos a la incorporación de reservas, que es cuando ya se descubren los campos, y termina con una fase que se denomina delimitación, que es cuando ya se sabe exactamente el tamaño y la ubicación de los campos descubiertos. Una vez que tenemos esos campos, pasamos a una fase de desarrollo, que tiene una fase de planeación y de diseño, nosotros la llamamos de diseño, que se realiza por grupos multidisciplinarios donde participan diversas ingenierías, diversas profesiones, para poder encontrar o poder plantear los escenarios que conviene utilizar tanto de actividad física como de inversión para desarrollar las reservas que encontramos. Una vez que ese plan es aprobado, se pasa a la construcción de las instalaciones y a la perforación de los pozos a través de los cuales vamos a extraer los hidrocarburos. Y una vez que termina esa fase, o en paralelo, digámoslo, empieza la fase de explotación, donde ya empezamos a producir los hidrocarburos que son entregados para su procesamiento y para su comercialización y venta. Y es ahí donde el valor que tenemos en el subsuelo, que se identifica en la fase azul, en la fase inicial, ese valor se capitaliza en dólares con la venta de hidrocarburos, ya sea para exportación o con la entrega de hidrocarburos para la satisfacción de la demanda nacional. Entonces, todo esto es una cadena, nosotros le llamamos de valor porque es una cadena de generación continua, y todo esto lo hacemos a través de proyectos de inversión, que es un concepto que hemos venido utilizando en Pemex desde hace años y bueno, que está dando bastante buen resultado. Cada actividad grande se realiza a través de proyectos que tienen toda una fase de planeación, de diseño, de ejecución y de seguimiento. Para ello, por supuesto, contamos con recursos humanos especializados, con la tecnología que ya les estaba comentando y con las inversiones. Una vez que tenemos todo eso y tenemos la mejor opción para desarrollar un campo o para optimizar un campo, esos proyectos son autorizados al interior de Petróleos Mexicanos y son fondeados con recursos de la Federación o con otras fuentes de ingresos, y los proyectos los llevamos a cabo como el mecanismo natural para poder cumplir con las metas y con los objetivos que tenemos como empresa. Primero, que tenemos que reponer continuamente las reservas que extraemos, aumentar esa reposición de reservas. Por supuesto, aumentar la producción de hidrocarburos, para eso nos pagan fundamentalmente. Y otro tema muy importante para los ingenieros es maximizar la recuperación de hidrocarburos de un yacimiento. Un yacimiento, cuando se encuentra, contiene un volumen de hidrocarburos el cual no es totalmente extraíble bajo las tecnologías conocidas. Eso, la fracción de entre lo que se extrae contra lo que se encontró, esa relación es lo que se conoce como factor de recuperación. El factor de recuperación promedio en México puede andar de entre el 15 y el 20%, en casos excepcionales como en Cantarell, arriba del 45%. Y la tendencia de la industria, pues son los recursos que ya tenemos, que ya encontramos, la tendencia es a maximizar ese factor de recuperación. Pero todo eso está sujeto a restricciones, tenemos que hacerlo bajando costos
para aumentar la ganancia. Tenemos que aminorar la declinación de los yacimientos. Al ser fuentes de energía no renovables, reservas finitas, pues en la medida que se van extrayendo se van acabando y va declinando la producción. Tenemos que aminorar esa declinación. Y también otro tema muy importante, si ustedes recuerdan la cadena de valor, hay tiempos en los que se dan en lo que se descubre una reserva y se desarrolla y se pone en producción esa reserva. Entre más corto el tiempo, más valor se genera para el país. Entre más largo el tiempo entre descubrimiento y desarrollo, se pierde valor, se destruye valor. Entonces tenemos que ser capaces, aplicando las mejores tecnologías y los mejores conocimientos, tenemos que ser capaces de acelerar los tiempos de desarrollo. Proyectos tenemos de muchos tipos. Los de exploración, por supuesto, y aquí quisiera ya empezar a referirme un poco a dónde intervienen las diferentes profesiones, pues son manejados mayoritariamente por gente de ciencias de la tierra, de geología, de geofísica, biología, ambientalistas, etcétera. En el caso de desarrollo, ya estamos hablando de grupos multidisciplinarios comandados por geofísicos, geólogos o ingenieros petroleros, donde ya intervienen ingeniería civil, ingeniería electrónica, mecatrónica, química, desde luego los temas ambientales también son muy importantes. En el caso de la explotación, donde ya se construyeron las instalaciones, estamos hablando no solamente de petroleros y civiles, pues estamos hablando ya de la participación de ingenieros mecánicos, electrónicos, mecatrónicos, gente también orientada a los temas de seguridad, a los temas ambientales. Y en el tema de comercialización, pues la gente que maneja los ductos, y empezamos ya a tener la participación pues de profesionistas que entienden mucho del tema de precios, me refiero a economistas, gente de negocios internacionales, etcétera. Entonces, Petróleos Mexicanos es una empresa que a través de sus proyectos ofrece múltiples oportunidades para todos los involucrados en temas energéticos y sobre todo para todos aquellos involucrados en temas de ingeniería. Ahora, todo esto no tendría sentido si no lo alineamos con los objetivos del negocio. Y esos objetivos los acoplamos también con la formulación y con la resolución de retos técnicos. En esta lámina no los voy a leer todos, pero aquí ustedes los pueden ir leyendo mientras yo hablo. ¿Cuáles son los principales objetivos? Algunos de ellos ya los tocamos, pero sí quisiera referirme abajo al rompecabezas, que es un verdadero rompecabezas, el tema de los retos técnicos que enfrenta Pemex Exploración y Producción, que tienen que ver, y aquí están los más relevantes, digámoslo así, los más complejos, que tienen que ver cómo mejorar la imagen del subsuelo. Ustedes saben que mientras no se perfore un pozo, no sabemos si realmente existen hidrocarburos o no, pero para poder definir dónde se perfora un pozo, los geólogos y los geofísicos hacen muchos estudios y a través de métodos indirectos pueden determinar la posibilidad de la ocurrencia de una estructura que pueda ser llenada con hidrocarburos. Sin embargo, eso es difícil, es una tarea de geólogos, de geofísicos, y es muy especializada, no solamente por la adquisición de la información, sino por el proceso y sobre todo por la interpretación de esa información. Este es uno de los secretos del éxito de Petrobras, por ejemplo, el poder mejorar la imagen del subsuelo debajo de cuerpos de sal. Les ha dado, entre otras cosas, la posibilidad de encontrar acumulaciones masivas que no se veían, permítanme utilizar el término ver, bajo condiciones tecnológicas anteriores. Una vez que encontramos las reservas, necesitamos ser capaces de caracterizar ese campo, esos fluidos, saber qué tipo de fluidos tiene, cómo se comporta, en qué condiciones de presión o temperatura, cuáles son las interacciones entre los fluidos, la roca, cómo fluyen esos hidrocarburos, y necesitamos caracterizarlos y tenemos que desarrollar los modelos de simulación que nos permitan pronosticar cómo se va a comportar ese yacimiento o ese campo. Tenemos también que resolver temas de perforación y terminación. Digamos que un pozo, la construcción de un pozo es lo más parecido a la construcción de una obra. Es muy parecido a la construcción de una torre, nada más que en sentido inverso y hacia abajo en el subsuelo. Y tiene complejidades cuando estamos hablando de alcanzar objetivos a 7,000 metros debajo del suelo, o cuando estamos hablando de perforar en tirantes de agua de más de 2 kilómetros en aguas profundas.
El terminar los pozos es aquella fase que nos permite incorporar ya la producción y es crítica porque una buena terminación nos permite extraerle al yacimiento la mayor cantidad de hidrocarburos con la menor pérdida de energía posible. El diseño de instalaciones y procesos de producción pues, es fundamental para poder aprovechar y poder manejar los hidrocarburos, y una vez que ya el campo ha agotado su energía, la maximización del factor de recuperación se logra a través de la incorporación de tecnologías más avanzadas de recuperación secundaria o recuperación mejorada incluso en los proyectos en los cuales estamos empezando a incorporar. Entonces, el tema se vuelve complicado porque para esto necesitamos gente muy capaz. Y aquí en esta gráfica les pongo, y no me avergüenzo para nada de ello, esta es una foto de, si hablamos de la gente que trabaja en explotación y producción son dos grandes ramas, exploración y explotación. ¿Cómo se ven las competencias? ¿Qué tan bien está nuestro personal? Pero sobre todo, aquí lo que quiero hacer notar son los rangos de tiempo en los que nos tardamos en desarrollar a nuestra gente o nos hemos tardado tradicionalmente. Entonces, lo tenemos dividido en 4 áreas. Nosotros a nuestro personal recién egresados de la escuela los llamamos asistentes. Cuando ya tienen cierta experiencia y cierto entrenamiento se vuelven analistas. Cuando ya tienen más experiencia, más golpe, cuando sobre todo ya tienen un posgrado, pueden ser especialistas. Y cuando ya son muy experimentados, igual que muy capacitados, pues se vuelven expertos. Esas son las 4 columnas. Y como pueden ver ustedes, aquí hacemos una comparación en la parte verde, es lo que nos tardamos en exploración y producción en desarrollar los diferentes niveles. No alcanzo a ver bien las escalas, pero ustedes pueden ver que para que un asistente se consolide recién entrado a la escuela, pues puede tardar más de 3 años. Y si hablamos de generar un experto, estamos hablando de que se puede llevar más de 15 años, casi 20 años en generar esa expertise. En las barras verdes tenemos como comparación el promedio de las empresas más innovadoras en el mundo, no necesariamente empresas de energía, aunque muchas de ellas lo son. Y pueden ustedes ver, la comparación es muy obvia, o sea, la rapidez con la que va cambiando un asistente a ser analista, a ser especialista, es mucho más, la velocidad a la que se transforma es mucho mayor que en Pemex Exploración y Producción, incluso en mucho menor tiempo, menos de la mitad de lo que nos tarda a nosotros. En otras empresas se están desarrollando expertos, gente con doctorado y con una experiencia muy grande. El nivel de dominio que deben de tener estos profesionistas de estas tecnologías, de estos conocimientos, pues se va dando también sistemáticamente y de una escala de 0 a 5, para poder lograr gente que tenga un nivel de dominio 4 a 5, pues necesitamos apurarnos porque esto lleva tiempo, pero también necesitamos reducir esos tiempos para poder enfrentar los retos. A pesar de todo ello, bueno, pues hemos sido muy exitosos, sin embargo, no podemos seguir siéndolo igual si no nos preocupamos por desarrollar más aceleradamente a la gente. Y para nosotros el talento técnico es, como les comentaba, una de las piezas fundamentales en el rompecabezas de PEP. El desarrollo de talento juega un papel importante para el logro de los objetivos y necesitamos andar a la búsqueda de gente comprometida, gente con valores, gente capaz técnicamente, con iniciativa, con capacidades de innovación y capaces de resolver problemas. Eso es lo que andamos buscando y estamos seguros que todos los que están aquí, todos ustedes están cumpliendo con ese perfil y de hecho la mira estaría a futuro en muchos de ustedes para poder ingresar con nosotros a trabajar. Y estamos cambiando la manera de cómo estamos administrando al talento. Este es un modelo, el modelo de administración del recurso humano en PEP, que parte de una fase de planeación cuidadosa, donde aquí recuerden que el proyecto es lo que nos mueve a nosotros en PEP. Entonces, primero planeamos muy concienzudamente qué requieren los proyectos. No todos los proyectos son iguales, no todos los campos son iguales. No es lo mismo desarrollar un campo de gas que un campo de aceite, que un campo marino, que un campo terrestre. Y una vez que tenemos esto, reclutamos. El reclutar se da de 2 maneras. Al interior de la empresa, cómo jalamos gente al interior de los diferentes proyectos, pero también al exterior de la empresa, cómo atraemos talento joven
que pueda ingresar con nosotros. Una vez que los tenemos dentro, pues para modificar esa gráfica que les comentaba anteriormente, tenemos que desarrollar a esa gente y tenemos que definir qué competencias se requieren, dónde nos está apretando el zapato, dónde hacia futuro, a dónde vemos que debemos de empezar a preparar a la gente. Una vez que tenemos a esa gente, la asignamos a los proyectos y a veces es difícil saber cómo asignarlos, a quién asignar, para qué asignarlos, con trabajos muy específicos que les permita desarrollarse y crecer al mismo tiempo que están resolviendo los problemas en los proyectos. Y por supuesto tenemos que medir el desempeño. Entonces estamos constantemente hablando con la gente que controla, que lidera los proyectos para poder evaluar y reconocer el talento en un esfuerzo que está, y aquí sí lo quiero decir, está iniciando en Pemex Exploración y Producción, pero que está contando con el apoyo de la Dirección General. Y por supuesto algún día todos nosotros nos tenemos que retirar. Ya pueden ver ustedes no solamente adelante, sino también algunas de las mesas ya cabecitas blancas, que eso es necesario que empecemos a pensar quién los va a sustituir. Estamos hablando de expertos a nivel de doctorado, ¿verdad? Pero que tienen que ser sustituidos porque no somos eternos. Entonces necesitamos planear cuidadosamente cómo se va a dar la transición en un esquema de, no precisamente transición gubernamental, pero sí transición administrativa y técnica en la empresa. El tema de desarrollo del talento lo podemos hacer a través de un montón de vehículos. Los cursos tradicionales, donde traemos especialistas, tanto internos como externos, a dar cursos especializados, programas integrales de capacitación donde desarrollamos habilidades en un área específica, talleres concretos para aprender haciendo. El autoaprendizaje para nosotros es fundamental y esto lo estamos promoviendo mucho. Es necesario que todo nuestro personal se preocupe por leer y por prepararse y por avanzar ellos mismos. Tenemos programas de mentoría donde la gente más experimentada va guiando a los nuevos ingenieros para desarrollar más fácilmente las funciones. Antes había una idea en Pemex de que si nos dejaban muy sueltos al principio, entonces cuando ya teníamos cierta experiencia decíamos, bueno, ¿yo por qué tengo que enseñar a este cuate nuevo si a mí nadie me enseñó? Bueno, pues precisamente para que este cuate nuevo aprenda más rápido de lo que te llevó a ti y para que no necesariamente cometa los errores que tú cometiste. Entonces estamos cambiando la manera de ver las cosas en esta gente, estas cabecitas blancas, reconociendo la importancia de transmitir sus conocimientos y en los jóvenes reconociendo no solamente el respeto a la experiencia de los grandes, sino también la necesidad de aprender para hacer más rápido todo. Y otro tema que es fundamental para nosotros es el tema de posgrados. Para el tamaño de una empresa como Pemex Exploración y Producción, somos 50,000 empleados, de los cuales somos como 11,000 profesionistas, más o menos 12,000 profesionistas. La cantidad de gente con doctorado es realmente baja. Durante mucho tiempo se mantuvo esto deprimido, se le dio mucho impulso a las maestrías nacionales, que estuvo perfecto, pero también es cierto que ya cada vez más estamos en un mercado global, cada vez es un mercado más influenciado por tecnología y tenemos que reconocer que mucho de la tecnología se desarrolla afuera y se desarrolla también en escuelas a las cuales podemos acceder y podemos mandar gente a estudiar. Hemos impulsado desde hace 2 años un programa muy agresivo de posgrados, que esta es otra oportunidad para alguno de ustedes que eventualmente le interese el tema de la investigación o el seguirse preparando. En Pemex Exploración y Producción, apoyados con el CONACYT, estamos lanzando programas muy agresivos de capacitación. En esta lámina, pues ven ustedes a los estudiantes que tenemos tanto en Europa como en Estados Unidos y México, que están haciendo trabajos de geociencias, me parece, no alcanzo a ver. Aquí tienen el número de los estudiantes que actualmente están trabajando en ello y aquí tenemos también el número de estudiantes que tenemos haciendo trabajos o de aguas profundas o de ingeniería de yacimientos, etcétera, en temas de explotación. Como ustedes ven, de tener un programa realmente pequeño, estamos ahora en 2 años, estamos moviéndole, ya tuvimos 15 egresados de universidades de Inglaterra en temas de aguas profundas, ya están trabajando con nosotros
y bueno, vamos a seguir mandando. Entonces, aquel que entre a Petróleos Mexicanos, después de un cierto tiempo, cumpla con ciertas características, él puede levantar la mano y solicitar la oportunidad de ir a estudiar, y estamos en la mejor disposición de apoyarlos en ese sentido, porque necesitamos gente más capacitada más rápidamente y con visión global del negocio y de la tecnología. Esto, pues, en beneficio de la empresa, por supuesto, pero también nos preocupamos que sea en beneficio de todo el personal que trabaja con nosotros, particularmente de la gente joven. O sea, estos programas de capacitación deben servir para el crecimiento y el desarrollo personal, profesional y, por supuesto, para cumplir con los objetivos de la empresa y para poder, pues, aguantar el ritmo de trabajo que tenemos. Vamos a ver ahora un poquito de cómo enfocamos en PEP el tema de la investigación y desarrollo tecnológico. De nuevo, nos apoyamos en el proceso, en los retos que tenemos que resolver de los proyectos. Y bueno, hay un proceso que ustedes lo ven acá, desde que parte de la identificación de las necesidades, hasta saber quién está desarrollando tecnología, dónde está, cómo la podemos accesar, cómo la podemos implantar a las características particulares de nuestro ambiente y cómo evaluarlas para saber aquellas que son buenas, que valen la pena, cómo las podemos masificar para reducir costos y sobre todo resolver los retos que tenemos. Para ello seguimos un proceso interno, no lo voy a leer, pero los puntos importantes es que parte de la cartera de proyectos, este es un ejemplo de explotación, pero lo mismo lo hacemos para la exploración o para comercialización. Parte de la cartera de proyectos y se identifican primero prioridades y después retos técnicos. De los retos técnicos se definen mapas de tecnología, o sea, se identifican aquellas tecnologías que pueden atender esos retos. Se hace todo un trabajo de inteligencia tecnológica, de análisis del estado de madurez, de dónde está, de posicionamiento, etcétera, etcétera. Y con esos mapas tecnológicos se elaboran los mapas de ruta para acceder a las tecnologías y se conforman los planes tecnológicos particulares para cada proyecto de inversión. De esa manera, siguiendo ese proceso ordenado, tratamos de atender retos que tampoco los voy a leer, pero nada más por la cantidad de palabras que están en la lámina, pueden ustedes darse una idea. Estos son los retos de exploración y de explotación, y como ven son un buen de temas especializados. Una de las cosas interesantes de trabajar en PEP es que como ingeniero geólogo, como ingeniero civil o como ingeniero electrónico, pueden irse subespecializando de manera muy importante porque son muchas las variantes en las que necesitamos personal capacitado. Esta es una idea de los retos en temas de ductos y de comercialización también. O sea, trabajo tenemos para aventar para arriba y necesidades de gente capaz están a la orden del día todos los días. Sin embargo, Pemex no es una empresa que por sí misma desarrolla la tecnología. Para eso tenemos en primera instancia el Instituto Mexicano del Petróleo, pero también tenemos acceso a instituciones de educación superior como las universidades donde ustedes vienen. Y hemos venido trabajando a partir de la política tecnológica y el apoyo de la Secretaría de Energía, a partir del trabajo que les mostraba anteriormente de identificar los planes tecnológicos, armamos carteras de proyectos que nos definen temas de investigación de diversa naturaleza en diversos temas. Y ya sea que Pemex contrate directamente la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo con universidades, con compañías, con centros de investigación, o bien cuando son proyectos muy grandes, de muy grande envergadura, lo hacemos a través del Fondo Sectorial CENER-CONACYT Hidrocarburos, que es un fondo que creó el gobierno para destinar un pedacito de la renta petrolera a fomentar la investigación y desarrollo en México. Esos proyectos integrales tienen la característica de que son licitados y son ejecutados por consorcios en los que interviene una institución de educación superior, un tecnólogo, un comercializador, de tal suerte que lo que se desarrolle pueda promover el desarrollo del recurso humano, resuelva un problema de Pemex, pero a la vez también resuelva cómo se podría masificar y cómo se podría desarrollar la industria para fabricar un producto, un equipo, etcétera, de los que se definen en esta investigación.
Como ven ustedes, tenemos proyectos con el IMP, un número importante, es el brazo tecnológico de PEP. Tenemos proyectos con la UNAM ya caminando. A través del Fondo CENER tenemos varios proyectos donde participan algunas universidades del país también. Y además también accesamos a consorcios internacionales con las principales universidades del extranjero para, participando en el consorcio, conocer de los temas que se están desarrollando y poder participar de las soluciones. De hecho, pues es un área de oportunidad muy interesante para mucha gente, para muchos de ustedes el poder, no digamos entrar por la parte del IMP, sino participar en la supervisión, en la definición, en el seguimiento de los proyectos de investigación dentro de Petróleos Mexicanos. Pero para eso, pues obviamente necesitamos gente, necesitamos mucha gente. Entonces necesitamos voltear los ojos a un tema que es fundamental y que es el reclutamiento. Les comentaba que el reclutamiento, entre comillas, para tripular proyectos se da de dos formas, o bien de la gente que ya está trabajando, que los movemos a proyectos, o bien de gente como ustedes que está saliendo de las universidades y que constituyen pues una fuente muy importante de ingreso de talento a la empresa. Entonces, hablamos de reclutamiento, seguimos una serie de pasos para hacerlo y entre otros es la definición de nuestras necesidades. Este es un ejemplo de geociencias y de ingeniería petrolera. Los tenemos catalogados en las 4 categorías que yo les comentaba y vamos a ver la parte de geociencias, para geólogos, geofísicos particularmente. Ustedes ven en la barra en la gráfica superior a la izquierda, si juntamos las categorías de asistente y analista que tenemos, ustedes se dan cuenta que actualmente tenemos 660 ingenieros trabajando en diseño de proyectos con las especialidades de geología, de geofísica y afines a ciencias de la Tierra. Tenemos 660, pero requerimos casi 900 para los siguientes 3 años. O sea, necesitamos incrementar en 50% la cantidad de geólogos, geofísicos y en general gente de ciencias de la Tierra. A nivel de especialista y de expertos tenemos 220 y necesitamos incrementarla en los próximos 3 años, 5 años a 380. Es un incremento bastante sustancial, de tal suerte que a 3 años, si podemos conseguir los recursos, tendríamos que pasar de tener una plantilla de casi 900 a una plantilla de casi 1,300. En el caso de ingeniería petrolera, curiosamente tenemos también como asistentes y analistas 660 ingenieros trabajando en diseño de proyectos, igual que geólogos y geofísicos, pero aquí requerimos un poco más, aquí requerimos aumentar de 660 a casi 1,150. En especialistas expertos son casi el mismo número que geocientíficos, 200, pero también necesitamos incrementarlo un poco más, necesitamos un poco más del doble. De tal manera que en el total de 860 ingenieros que trabajan en proyectos directamente en diseño, aquí no estoy considerando la gente que opera las instalaciones o que está comercializando, es gente que está tomando los datos del subsuelo, que está participando en el diseño de la explotación, diseño de pozos, diseño de instalaciones, los que están conformando las ideas a las cuales se les asigna la inversión para encontrar y extraer los hidrocarburos. Bueno, en total entonces estamos hablando de pasar de 860 a poco más de 1,600 ingenieros petroleros. Si sumáramos todo esto, pues nada más en esas dos áreas de conocimiento, estamos hablando de pasar de casi 1,700 ingenieros de diseño a prácticamente 3,000, o sea, prácticamente duplicar el número de ingenieros que necesitamos en los siguientes 3 años. Esto va a ser complicado porque no necesariamente de las escuelas están saliendo el número de ingenieros que necesitamos y por supuesto que no somos los únicos. Además de nosotros, trabajan en México múltiples compañías de servicio que también les interesa contratar los servicios de ingenieros mexicanos. Les ofrecen muy buenas oportunidades también, no hay duda, pero también quisiera así decirles que seguramente y sin lugar a dudas y basado en mi experiencia propia, Petróleos Mexicanos es la mejor opción si ustedes están considerando un empleo en la industria de hidrocarburos, pero con mucho. En menor proporción está la necesidad de otro tipo de ingenierías. Sin embargo, en la medida que se desarrollan más instalaciones
que se vuelve más complicado el tema de comercialización, de distribución de procesos, cuando los hidrocarburos se vuelven más complicados también porque son muy pesados o porque el gas trae mucha humedad o porque hay agua o porque hay sal, etcétera. Entonces, las necesidades de otras especialidades de ingeniería empiezan a crecer y con la necesidad de implementar los programas de recuperación secundaria y mejorada, la necesidad de ingenieros químicos, por ejemplo, está empezando a crecer de manera muy importante. Para reclutar, obviamente hay un proceso de reclutamiento que tiene estas fases. Visitamos, primero hacemos una convocatoria, evaluamos a la gente, los seleccionamos, después hay un programa de inducción y después un programa de entrenamiento ya en el trabajo. Lanzamos este proceso en 4 escuelas, las tienen ustedes ahí están en la gráfica la cantidad de gente que asistió, muchos de ustedes a lo mejor estuvieron, y de tal suerte que empezamos ya con un programa de inducción, tenemos ahorita 165 muchachos en el IMP, digamos que homologando conocimientos tanto en geociencias como en ingeniería petrolera, para poder ser contratados a los mejores, obviamente los que pasen los exámenes, contratarlos para ingresar a un programa ya de entrenamiento dentro de la empresa a partir de enero del próximo año. Estas convocatorias van a estar surgiendo cada año, por lo menos 2 veces al año, para todos los egresados. El requisito es que que ya estén titulados, tengan sus documentos. Déjenme decirles que además este curso de inducción en el IMP pues no les cuesta a los ingresantes, no les costaría a ustedes, al contrario, se les paga por entrar al curso, se les da una compensación de más de 15,000 pesos mensuales por estar en la fase de entrenamiento. ¿Qué queremos hacer ya con la gente? Bueno, pues esta es una cadenita de cómo la gente se puede ir desarrollando en la empresa. Y antes, para poder acceder a ser subdirector, a ser gerente, etcétera, tenía uno que abandonar la carrera técnica para convertirse en gerente, para convertirse en subdirector. Y resulta que pues muchas veces echamos a perder un buen técnico para generar un administrador regular. Y a veces se van a dar cuenta que cuando hablan de funcionarios de Pemex, de PEP en particular, pues a lo mejor están hablando de doctores o de másters, etcétera. No queremos que eso suceda, queremos preservar la capacidad técnica y contando con la autorización de la Dirección General tenemos, digamos que una doble ruta. La ruta técnica, donde alguien puede optar por desarrollarse técnicamente hasta llegar a ser un experto, con la gran ventaja de que ese experto puede estar ganando lo mismo que un gerente, pero sin la monserga de estar administrando personal y firmando documentos, sino dedicándose a desarrollar personal, a aplicar tecnología, a desarrollar proyectos. La ruta técnica tiene una bifurcación, o se quedan como expertos, o bien, si tienen habilidades de trabajo grupal, de liderazgo, etcétera, pueden volverse líderes de proyecto, coordinadores de proyecto, y de ahí empiezan a salir aquellos que van a ocupar las posiciones administrativas a futuro, aquellos que tienen otro tipo de habilidades. Pero queremos fomentar esa base de gente técnica, porque Pemex Exploración y Producción es una empresa técnica fundamentalmente, no es una empresa administrativa, es una empresa técnica. Entonces necesitamos tener la posibilidad de remunerar a la gente, aquella gente que quiera seguir en la parte técnica. ¿Qué queremos lograr con todo esto, con el programa de desarrollo de talento, de tecnología, de administración del conocimiento? Pues lo que queremos es cerrar brechas. Y en esta gráfica, recuerdan, es la misma gráfica que les mostraba al principio, y aquí las flechas en rojo y la doble posición de la aguilita con la gota nos muestra dónde quisiéramos estar. Obviamente, el brinco más grande que quisiéramos dar va a estar para aquellas personas que trabajan o que tienen habilidades como analistas o como especialistas, que deben ser el grueso de la empresa. Esto, que quisiéramos llegar a tener una distribución, digamos, de tipo normal, entre muy pocos asistentes, muy pocos expertos, pero de muy buen nivel, pero el grueso de nuestro personal que tenga capacidades de analista y de especialista, y poder meternos un poco en el benchmark internacional. ¿Y para qué? Bueno, para administrar eficientemente y aplicar eficientemente los enormes recursos que nos van a asignar. Aquí tenemos un comparativo entre lo que esperamos al 2017 y 2027. Por ejemplo, al 2027 ya estamos hablando de una cantidad de inversión enorme de 31,000 millones de dólares por año
para rebasar la meta de los 3 millones de barriles diarios de producción de petróleo crudo y llegar al 27 con 3.4 millones de barriles, como se logró en 2004. Incrementar la incorporación de reservas, duplicar prácticamente la producción de gas. El otro tema que está en boca de todos y que no lo quiero dejar de lado son aguas profundas. Aguas profundas sí hay gas, pero probablemente la mayor complejidad y la mayor atención de todo el mundo va a estar en aguas profundas. En aguas profundas, en un tiempo muy corto, Pemex Exploración y Producción ha podido asimilar tecnología que se ha desarrollado en otras partes del mundo y hemos podido avanzar de perforar en tirantes de agua de 500 metros hace 5 años. Ahorita se están perforando el cuarto pozo más profundo en tirante de agua del mundo a 2.900 metros de profundidad. Y en más de 2.000 metros se dio ya el descubrimiento que anunció el presidente de la República de Trión, aunque ya habíamos descubierto una enorme provincia gasífera en tirantes entre los 900 y los 1.200 metros de agua. Otra enorme área de oportunidad. En temas de aprovechamiento de los hidrocarburos y temas ambientales, Pemex Exploración y Producción es una empresa limpia que se preocupa todos los días por la preservación y respeto al medio ambiente. Ya logramos meternos a estándares internacionales de aprovechar el 98% del gas que se produce. Y el otro gran tema para asegurar la sustentabilidad es la responsabilidad social. Necesitamos trabajar todos los días para contar con instalaciones confiables, para realizar operaciones seguras, para desarrollar estrategias rentables y para buscar la sustentabilidad del negocio. Esto pues para lograr los objetivos que ya les había comentado. Y para no extenderme mucho más, quisiera nada más que se fueran ustedes con la idea de que México tiene un importante inventario de reservas y recursos prospectivos. La industria petrolera va a estar aquí presente durante mucho tiempo. Tenemos una cartera de proyectos de exploración y producción diversificada y de gran valor económico para el país. Por esa razón, Pemex Exploración y Producción busca tener el mejor talento del que pueda echar mano surgido de las instituciones de educación superior del país, y su estrategia implica el desarrollar aún más ese talento dentro de la empresa, incluso desarrollarlos para ser capaces de incorporar de manera agresiva las tecnologías que se están desarrollando a nivel mundial. Esto para lograr la maximización del valor económico de las reservas, la seguridad en las operaciones, manteniendo siempre un respeto absoluto al medio ambiente y una máxima responsabilidad social. Si logramos eso, estaremos creciendo aún más como empresa y por supuesto apoyando al desarrollo del país. Pemex y México necesitan gente como ustedes, gente joven, gente comprometida, gente innovadora, gente con ganas de trabajar por el país, gente con ganas de desarrollarse profesional y personalmente. Y Pemex es sin duda una de las mejores opciones que algunos de ustedes podrían tener. Pues yo les agradezco mucho la atención. De verdad les hago un llamado nuevamente que puedan disfrutar mucho de este foro. Visiten la exposición, creo que les va a gustar muchísimo, creo que es una experiencia muy interesante aún para los que tenemos mucho tiempo en la empresa. El conocer lo que se está desarrollando, el ver los equipos físicamente, el hablar con la gente es una experiencia que vale la pena que ustedes aprovechen. Disfruten mucho su foro, sáquenle todo el provecho del mundo y bueno, como decía el doctor Domínguez, ayúdenos para que esto sea un éxito y que las autoridades puedan seguirlo impulsando para que se siga dando de continuo este tipo de intercambios en beneficio de todas las escuelas de la industria, de la energía en México y bueno, pues del propio México. Muchas gracias a todos por su atención.